Hola a todos nuevamente, bienvenidos a una nueva aplicación, a un nuevo tutorial sobre, en este caso, las propiedades periódicas de los elementos. ¿Qué utilidad presenta el sistema periódico? Para esto vamos a ver 5 propiedades básicas: el radio atómico, el radio iónico, el potencial de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Comencemos con el primero, radio atómico. Relativo a átomos en fase gaseosa. Antiguamente podíamos decir que los átomos no se podían ver. Una pregunta a principios del siglo XXI, esta imagen era impensable. ¿Cómo podíamos ver átomos prácticamente individuales? Existía el microscopio de efecto túnel, pero sin embargo a finales de la primera década del siglo XXI hemos conseguido el microscopio atómico, que permite visualizar átomos individuales. Tenemos resoluciones de hasta 1 nanómetro. Esto es algo impensable y nos ha permitido facilitar el estudio de algo que ya conocíamos mediante la cristalografía, que es el tamaño de un átomo. Si analizamos la variación del radio atómico, evidentemente en fase gaseosa, lo que tenemos es el gráfico de la izquierda. A la derecha lo único que tenemos es una representación aproximada de cómo sería su visualización de una esfera. Vamos a tratar de analizar y describir este comportamiento de una manera más clara. Vamos a analizarlo paso a paso. Aquí tenemos la secuencia de variación del radio atómico frente al número atómico. Y esta secuencia presenta dos comportamientos. Por una parte, ¿qué ocurre al avanzar en un grupo? Al avanzar en un grupo, mayor n, donde n indica por una parte el periodo y por otra parte, como luego veremos, el número cuántico principal del último bit ocupado, el radio va aumentando. La variación es lenta y constante. Existe una segunda variación, que es qué ocurre al avanzar por un periodo. Cuando nos vemos por un periodo, al avanzar z, al tener mayor número atómico, el radio vemos que disminuye. Bien, hemos observado qué sucede. La pregunta es ¿por qué sucede? ¿Qué sucede dentro de un grupo? A medida que avanzamos por el grupo, mayor n, el radio aumenta, lo hemos visto. ¿Pero qué implica eso? Un mayor número n dentro de un periodo implica un mayor número n como número cuántico del último orbital ocupado. Si ese número aumenta, el último orbital ocupado es mayor cada vez y por tanto el radio tiene que ser más grande. De esta forma explicamos el comportamiento mediante un grupo. ¿Qué ocurre cuando analizamos un periodo? Al avanzar por un periodo, mayor z, cada vez el radio va disminuyendo. Justificación: cuanto mayor es el número atómico, mayor cantidad de protones posee el núcleo. Esto hace que atraiga mucho más fuertemente a los electrones que se mueven dentro de la misma capa, puesto que no salimos del periodo y por tanto estamos en la misma capa. Esa mayor atracción hace que el radio vaya disminuyendo. En consecuencia, lo que podemos observar es que la variación del radio atómico presenta un incremento hacia la izquierda y hacia abajo, teniendo más importancia el movernos hacia la izquierda en un periodo que el descender en una familia, siempre y cuando estemos hablando de átomos muy próximos. El segundo factor a estudiar es el radio iónico. En este caso, ya no podemos estar hablando de átomos en fase gaseosa. Estamos hablando de átomos que están formando uniones. La unión que vamos a estudiar en nuestro caso es la unión iónica. Básicamente, ¿qué le ocurre a un átomo cuando pierde o cuando gana electrones? Cuando se convierte en un catión o se convierte en un anión. Lo que está claro es que cuando un elemento pierde electrones y se convierte en un catión, por fuerza tiene que ser más pequeño. La razón es muy sencilla. Está claro que como tenemos menos electrones que antes, la mayor carga o la igual carga nuclear que posee, es decir, seguimos teniendo 20 protones,
que van a traer una menor cantidad de electrones. Eso se puede entender que hay menos repulsión interelectrónica y además una mayor atracción. Caso opuesto sucede en un anión. Un anión gana electrones y por tanto la misma cantidad de protones tiene que atraer a un número mayor de electrones. Esperamos por tanto que el anión tenga un tamaño mayor que el caso anterior. Aquí tenemos la tabla puesta con los cationes y aniones más habituales. Está claro que hay dos diferencias esenciales. Hay unos tamaños pequeños por la izquierda y unos tamaños grandes por la derecha. Pero es fácil de entender. Si os fijáis, en la izquierda tenemos los cationes, mientras a la derecha tenemos los aniones. De ahí que esa diferencia de tamaño no siga las reglas que hemos visto para el radio atómico. En consecuencia, los iones positivos o cationes son más pequeños porque al perder electrones, los que quedan son más atraídos por el núcleo, con una mayor fuerza porque la carga positiva es mayor en proporción con la carga negativa. Los aniones son más grandes justo por lo contrario. Cuando gana electrones, estos aumentan la fuerza de repulsión entre ellos y por tanto el tamaño del anión es mayor. Si analizamos la variación de los cationes frente al número atómico, sabemos que la secuencia es más o menos similar respecto a átomos neutros. Ahí no aclaramos mucho, además luego empiezan a haber muchas discrepancias. Pero quizás es más interesante ver dos casos en particular. El primero de ellos hace referencia a qué ocurre cuando tengo un mismo átomo pero diferente número de electrones. En este caso analizamos qué ocurre cuando un átomo gana o pierde electrones. Cojamos el átomo de oxígeno, como configuración 2s2, 2p4, y hagamos que pierda electrones hasta un 2p3 o un 2p2, o que gane electrones consiguiendo un 2p5 o un 2p6. En todo este caso no cambiamos de capa, seguimos en la capa 2. ¿Quién creéis que tiene mayor tamaño? ¿Cuál es el que tiene mayor radio? Si habéis pensado correctamente, no es difícil darse cuenta que el radio aumenta a medida que bajamos en esta serie. La razón, a igualdad de número atómico Z, todos ellos son oxígeno, cuanto mayor es el número de electrones que aparecen, mayor es la repulsión y por tanto mayor es el radio. Hagamos lo mismo pero para el caso del sodio. En este caso la cosa es distinta. El sodio es un 3s1 en estado fundamental. Se convertiría en un 3s2 cuando gana un electrón y un 3s2 3p1 cuando gana 2. Por contra, pierde este electrón cuando se convierte en cation, convirtiéndose en un 2p6 y un 2p5 si pierde 2 electrones. En este caso cambiamos de capa. Cambiamos de capa al perder electrones e incluso ganamos un orbital diferente al ganar 2 electrones. ¿Qué pensáis que sería ahora la evolución del radio? ¿Cómo ocurriría? Si habéis pensado correctamente, habréis llegado a la siguiente conclusión. El radio evoluciona de esta forma. Se incrementa al pasar mucho de cationes al átomo neutro o aniones porque ganamos una capa y dentro de esta capa aumenta exactamente igual porque tenemos repulsión interelectrónica. En el caso anterior son más pequeños porque hemos perdido una capa, pero sigue siendo más grande un 2p6 que un 2p5 porque tiene repulsión interelectrónica para la misma cantidad de protones. Bien, hemos visto un mismo átomo con diferente cantidad de electrones. ¿Qué pasa ahora si tenemos el caso de átomos isoelectrónicos? Es decir, diferentes átomos, pero que todos ellos poseen los mismos electrones. En este caso, como vamos a ver, vamos a partir de átomos neutros y a estudiarlos. Como átomos neutros hemos cogido el magnesio, sodio, neón, flúor y oxígeno, que son consecutivamente 2p4, 2p5, 2p6, 3s1 y 3s2. La evolución dentro de este es muy sencilla de prever. Como ya estudiamos en el radio atómico,
Los de la capa 3 son mayores que la capa 2 y dentro de una misma capa el radio aumenta conforme disminuye la carga nuclear, es decir, tiene menos Z. O dicho de otro modo, cuanto mayor es Z, más pequeño es el átomo. Pero si conseguimos los iones que estabilizan estos átomos, que son aquellos que consiguen la configuración de gas noble, como veremos después, todos ellos tienen configuración 2p6. Lo único que difieren es su carga nuclear. Pensando eso y comparando la carga nuclear con la cantidad de electrones, ¿cómo creéis que variará su radio? Fijaros, recordad, comparar la carga nuclear, este es el 8 y este es el 12, frente a la cantidad de electrones. Si lo habéis pensado, la solución es muy sencilla. Nuevamente, el radio aumenta conforme disminuye Z. ¿Por qué? ¿A qué creéis que es debido? Es muy sencillo. A igualdad de electrones, cuanto menor es Z, menor carga nuclear, menos están atraídos y por tanto mayor es el radio. Si aumenta la carga nuclear, en ese caso se sentirán más atraídos y por tanto su radio será más pequeño. Pasamos ahora a estudiar el potencial de ionización, que consiste ni más ni menos que en arrancar electrones a un átomo. ¿Y cómo se ocurre esto? Fijaros que esto lo hemos visto en clase viendo los diferentes espectros de los átomos. Básicamente es muy similar. Aquí tenemos la definición del primer potencial de ionización. Se define como la energía o el trabajo necesario para arrancar, sacar, extraer al electrón más débilmente unido de un átomo aislado, que como veremos es generalmente el último que ha entrado o el de la última capa. Es decir, hemos de suministrar una energía a un átomo neutro para arrancar un electrón y conseguir el catión correspondiente. Algunos valores de energía que podemos obtener para los primeros potenciales de ionización son los que tenemos a la derecha. Están puestos en electronvoltios. Eso quiere decir que no se puede comparar con esta unidad porque hay una pequeña discrepancia. Pero bueno, a grosso modo no nos preocupa demasiado. Hay una conversión entre electronvoltios y kilojulios y luego convertir en kilojulios en kilocalorías y pasarlo por mol. Pero la secuencia que vemos es clara. Está claro que va aumentando conforme vamos hacia la derecha. Vamos a ver si somos capaces de poder entenderla. Aquí tenemos ahora mismo la variación del primer potencial de ionización y dentro de ella vemos una primera secuencia que dice que al avanzar por un periodo mayor Z, el potencial va aumentando. Al mismo tiempo tenemos una segunda variación y es que al movernos por un grupo, conforme aumenta n, mayor n, el potencial de ionización va disminuyendo. Bien, lo hemos analizado. Vamos a justificar el primero de ellos. Al avanzar por un grupo mayor n, el potencial disminuye. Es fácil de entender. Cuanto mayor es n, mayor es el periodo, mayor es el tamaño del orbital. Si mayor es el tamaño, menos atraídos están los electrones y por tanto menor será el potencial de ionización. El segundo factor lo podemos entender de la siguiente forma. Al avanzar un periodo aumenta Z. Cuanto mayor es Z, mayor es la carga nuclear, más va a atraer a los electrones y por tanto mayor va a ser el potencial de ionización. Ahora bien, creo que estáis de acuerdo que hay unas anomalías ahí. ¿Qué anomalías? ¿Sois capaces de verlas? Esta es la primera anomalía. En la secuencia del periodo resulta que el segundo elemento tiene mayor potencial que el tercero, tanto en el segundo periodo como en el tercero. Pero no es la única anomalía. Sucede lo mismo al pasar del quinto, 1, 2, 3, 4, quinto elemento al sexto elemento. Hemos de justificarlas porque no es una casualidad, suceden en las dos series. Vamos con ellas. Vamos a analizar la primera anomalía. Para entenderla, vamos a estudiar su configuración.
La configuración la tenemos aquí. Estamos viendo que estamos dentro de la segunda capa. ¿Y qué observamos? Observamos que cuesta menos extraer un P que un S. Eso se puede justificar porque a igualdad de capa, N, ambos son de la capa 2, un orbital P es más difuso, está más alejado o llega más lejos que un S. Eso hace que los electrones se encuentren menos atraídos y por tanto su potencial de iniciación es más pequeño. Vayamos ahora con la segunda anomalía. Nuevamente estudiemos la configuración. ¿Sois capaces de ver qué razón? En este caso hemos de recurrir al estudio cuántico y observar que lo que vemos es que cuesta menos extraer un P4 que un P3. La única manera de entenderlo es que cuando hacemos la configuración de P4 observamos que el electrón que estamos extrayendo es el que se encuentra pareado. Presenta cierta repulsión interelectrónica que no presenta el P3. Por tanto, su potencial de ionización tiene que ser más bajo. En consecuencia, ¿qué es lo que podemos observar? Observamos que tenemos tres tendencias superpuestas que se van sucediendo a medida que se modifica la configuración. Primero, la secuencia de extraer los electrones del S. Luego, extraer los electrones desapareados de P. Y por último, atraer los electrones apareados de P. Hemos analizado el primer potencial de ionización, pero podemos hablar del segundo potencial de ionización. En este caso, se define el segundo como la energía necesaria para extraer al electrón de un átomo que ya ha perdido su primer electrón. Por tanto, un catión que presenta carga más 1. A eso se conoce como el segundo potencial de ionización. Está claro que tendrá valores superiores al primero, lo cual es fácil de entender. ¿Por qué? Porque hemos arrancado electrones a un átomo que ya tiene un determinado carga positiva. Para poder entenderlo, vamos a aplicar nuevamente esta secuencia. Para entender esta secuencia vamos a utilizar nuevamente la configuración. Pero en este caso del catión de partida. Observo que aquí me he confundido y faltan poner que todos ellos son cationes. Si ponemos la configuración de los cationes, en este caso nos queda la que tenemos aquí. ¿Qué observamos? Dos anomalías. ¿Podemos entenderlas? Está claro que esta es la misma que teníamos anteriormente. Si analizamos las anomalías, observamos nuevamente que cuesta menos extraer un P que un S. Al igual que antes, el P es más difuso, están menos atraídos y por tanto su potencial es menor. Si comparamos la segunda anomalía, aunque hay pequeña diferencia, sucede exactamente lo mismo. Cuesta ligeramente menos un P4 que un P3 y la razón nuevamente es la repulsión interelectrónica entre ellos. Ahora bien, hay dos anomalías a la hora de estudiar las series del segundo potencial frente al primero, y es el caso del litio y el caso del sodio. ¿Cómo podemos justificarlo? ¿Seréis capaces? Pensar en su configuración. Sí, supongo que no ha sido muy difícil darse cuenta de lo siguiente. En este caso estamos pasando de un 2s1 a un 1s2. Hemos cambiado de capa. Hemos perdido el electrón que teníamos en la capa 2 y por tanto el litio más queda con una configuración de capa 1. Al ser una menor capa se encuentra mucho más atraído que los dos. Por tanto su potencial es mucho mayor. Y aquí ha aparecido el sodio. El sodio se encontraba aquí y ya se encuentra aquí arriba. En ese caso la justificación es exactamente la misma con una pequeña diferencia. Pasamos de un 3s1 a un 2p6. Nuevamente bajamos de capa, mucho más atraído y mayor potencial de ionización. Al igual que hemos definido el segundo potencial, podemos definir potenciales de ionización superiores. Al igual que hemos arrancado un primer electrón átomo neutro para el primero, y el segundo, arrancar el segundo electrón es el segundo potencial, arrancar el tercero o cuarto, consiste en arrancar el tercero o cuarto electrón. Y así sucesivamente, mientras van quedando electrones.
Este estudio más o menos sigue las mismas tendencias, donde los efectos cada vez se van atenuando. En conclusión, ¿cómo varía al menos el primer potencial de ionización? Pues varía de la siguiente forma. Varía en forma quebrada, donde aumenta a medida que avanzamos hacia la derecha y también se incrementa al subir en una familia, donde, aunque los dibujos están confundidos, importa mucho más movernos hacia la derecha que ascender. Esta tendría que ser mucho más gruesa y este el más fino. Afinidad electrónica, también conocida con el nombre de electroafinidad. Bien, este caso es un poquito más difícil de entender. La definición es muy sencilla. Se conoce como electroafinidad o afinidad electrónica a la energía liberada, desprendida, cuando un átomo neutro independiente en fase gaseosa acepta un electrón. Es decir, un elemento libre gaseoso gana un electrón, se convierte en anión y desprende energía. Esta energía es lo que se conoce con el nombre de afinidad electrónica. Aquí tenemos algunos valores que podéis analizar fácilmente. Si queremos observarlo mejor, debemos recurrir a la tabla. Esta tabla permite analizar las diferentes electroafinidades en función del número atómico. Y nuevamente vemos dos secuencias. La primera es que al avanzar dentro de un periodo aumenta la afinidad electrónica. Y la segunda secuencia es un poco más difícil de ver, y es que según parece, al avanzar en un grupo, más o menos la afinidad electrónica tiende a disminuir, pero de una manera un poco caótica. En particular, el tercer periodo es ligeramente extraño. Entonces, en consecuencia, ¿qué vemos? Vemos básicamente lo siguiente, que la afinidad electrónica aumenta al avanzar hacia la derecha, como es importante moverse por un periodo, y aumenta ligeramente al movernos en un grupo, teniendo excepciones como hemos visto en el caso del cloro, pero que no nos preocupa demasiado. Al igual que el caso de potencial de ionización, tenemos afinidades electrónicas superiores. Estas se han generado a partir del primero en adición de sucesivos electrones al átomo. Es decir, si al anión le añadimos un segundo electrón, tenemos la afinidad electrónica segunda, y si a este anión dicargado le sumamos un tercer electrón, la afinidad electrónica tercera. Así se puede continuar este proceso, pero su estudio es complejo y lo dejamos para cursos superiores. Y por último entramos en la electronegatividad. Electronegatividad que no es fácil de entender, pues que corresponde a algo que es ligeramente distinto. Se define como la tendencia que poseen un elemento de atraer hacia sí a los electrones de un enlace. Es decir, aquí tenemos un ejemplo. En este caso, en esta molécula, el hidrógeno frente al flúor, sabemos que el flúor es atraído hacia sí los electrones, está más cargado, por tanto, al atraer hacia sí los electrones decimos que posee una mayor electronegatividad, que representamos mediante la letra griega chi, esta X especial. Decimos que la electronegatividad del flúor es mayor que la del hidrógeno. Cuando lo enfrentamos a sí mismo, evidentemente no observamos ese efecto porque ambos poseen la misma electronegatividad. A diferencia de propiedades anteriores, no se define para un elemento libre, es decir, un elemento en fase gaseosa, sino en relación con los demás. Lo máximo que podemos decir es que la electronegatividad del flúor es mayor que la del hidrógeno. No es un parámetro que se pueda determinar empíricamente de forma unívoca, no hay un experimento que lo mida claramente. Existe una serie de tablas y definiciones. Para eso vamos a recurrir a la tabla más antigua que hoy en día la que se sigue usando, al menos en primera aproximación. Es la tabla de electronegatividad de Pauling, y en ella básicamente utiliza o asigna la máxima electronegatividad al flúor, un valor de 4, y el resto lo va relacionando, creando una especie de orden de electronegatividades a partir de la distribución de nubes electrónicas en diferentes enlaces. El proceso es complejo, pero nos queda esta tabla.
Para centrarnos en los bloques principales, podemos observar lo siguiente. Esta secuencia compleja se puede entender, a mí me gusta explicarla al menos, en capas concéntricas a partir del flúor. Si os fijáis, aquí tenemos dos capas concéntricas donde sus electronegatividades son más o menos similares. Pero la secuencia no es tan clara. Cuando tenemos varios elementos en la misma secuencia, importan más los extremos. Y en el caso de los extremos, más el superior que el inferior. Es decir, en esta secuencia, primero iría el nitrógeno, luego el bromo y luego el azufre. Y aquí el carbono, luego el yodo y luego, bueno, aquí ya queda más dudoso si el fósforo o el selenio. Y nos queda un último caso. ¿Cuál es el lugar del hidrógeno? Bueno, pues el hidrógeno en realidad habría que desplazarlo y colocarlo aproximadamente entre el boro y el carbono, más o menos. Y con esto hasta aquí tenemos en conclusión todo lo relativo a las propiedades periódicas. Comprendo que es un poco largo, hemos visto 5 propiedades periódicas: radioatómico, radioiónico, potencial de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad, pero podemos observar que en este caso el uso del sistema periódico nos va a ayudar mucho a poder entenderlo. Muchas gracias por vuestra atención y os espero en un nuevo tutorial.